el uso de levaduras no Saccharomyces, el efecto que tienen sobre la fermentación maloláctica del vino, que como decía Ramón es en lo que estamos trabajando actualmente. Aunque sabéis todos, ¿no?, mucho de lo que estamos hablando, permitidme que haga una breve introducción para situarnos en el tema. En el contexto de un vino en el que se quiere que tenga lugar la fermentación maloláctica, sea un vino tinto, un vino blanco con elevada acidez, como sabéis, la interacción que se establece entre las levaduras, ¿no?, principalmente Saccharomyces cerevisiae, responsable de la fermentación alcohólica, y Enococcus oeni, la principal especie responsable de la fermentación maloláctica, es muy relevante, sobre todo desde el punto de vista de cómo va a afectar las modificaciones que realice la levadura durante la fermentación alcohólica en lo que será luego el desarrollo, el inicio y desarrollo de la fermentación maloláctica. Aparte, ¿no?, aquí tenemos un tercer actor, que son las levaduras no Saccharomyces, que como bien sabéis están de forma natural ya al inicio de la fermentación alcohólica y que más recientemente hay un interés creciente, ¿no?, en utilizarlas de forma más dirigida para mejorar la calidad del vino, y que también van a tener una influencia en las modificaciones que tendrán lugar en este proceso, ¿no?, de elaboración del vino, y cómo va eso a influir a Enococcus oeni. De esto, como os decía, todavía se sabe relativamente poco y es en lo que estamos actualmente trabajando. Este gráfico es simplemente para ilustrar lo que sería, es un ejemplo, como podría haber puesto cualquier otro, para ilustrar lo que sería una dinámica de poblaciones de no Saccharomyces, ¿no? Aquí en este gráfico tenemos las poblaciones respecto al tiempo. En este caso, en este ejemplo, incluye una maceración en frío, en que la población de no Saccharomyces constituye prácticamente, ¿no?, la población total de levadura, y como bien sabéis, en el momento en que se inocula Saccharomyces cerevisiae, estas poblaciones, cuando ya se inicia la fermentación alcohólica, decaen, ¿no?, y como bien sabéis también, se acaba imponiendo Saccharomyces cerevisiae. Las no Saccharomyces han pasado de ser, ¿no?, microorganismos que se consideraban contaminantes a actualmente, ¿no?, se están estudiando, sobre todo algunas especies, por sus beneficios, ¿no? Las razones, ¿no?, que hayan pasado de considerarse, ¿no?, spoilage a beneficiosos vienen, ¿no?, que en los primeros estudios en que se aislaban, ¿no?, se aislaban sobre todo de vinos con defectos. Se conocían algunos efectos positivos de estas levaduras no Saccharomyces, pero pesaba más el hecho de que se asociaban a una producción elevada de ácido acético en algunos casos u otros compuestos negativos, y eso pesaba más en su contra que los posibles beneficios, ¿no?, que en ese momento tampoco estaban bien caracterizados. En general eran microorganismos considerados poco tolerantes al sulfuroso, al etanol, y con poca capacidad fermentativa. Conforme, ¿no?, la investigación ha ido avanzando y se ha demostrado que estas levaduras no Saccharomyces persisten más de lo que se podía pensar inicialmente a lo largo de la fermentación alcohólica, y que por tanto tendrían tolerancia al etanol, y también se evidencia la tolerancia de algunas no Saccharomyces al sulfuroso, y sobre todo que se caracterizan mejor los posibles efectos beneficiosos de alguna de estas especies, ¿no? Ahí es cuando empieza a crecer el interés, ¿no?, y a proponerse su uso de forma dirigida, coinoculada o no con Saccharomyces cerevisiae, para mejorar algunas características de la calidad del vino. Concretamente, como sabéis, ¿no?, son muy diversas las especies en las que se han hecho estudios, sobre las que se han hecho estudios. Aquí he puesto algunas, ¿no?, de las que creo que son más relevantes, y los beneficios a los que se asocian. Toruláspora delbrueckii sin duda es una de las especies en las que se trabaja más, también a nivel comercial, es de la que hay mayor disponibilidad de cepas. Se asocia a la mejora en general de lo que es el perfil aromático y a la complejidad del vino. Mechnicovia pulcherrima también es otra de las especies no Saccharomyces, ¿no?, en la que se ha hecho una apuesta fuerte
por su mejora a nivel de aromas varietales, y también se asocia a lo que sería la disminución del grado alcohólico. Como bien sabéis, es algo que actualmente interesa, ¿no?, con toda la problemática del cambio climático y la sobremaduración de la uva. Starmerella bacillaris, que es la que antes conocíamos como Cándida simplinina, también algunos trabajos la asocian a la reducción del grado alcohólico. Algunos estudios también apuntan a que Hanseníaspora ovarum y también Hanseníaspora vinae podrían mejorar algunos aspectos relacionados con la complejidad aromática, en el caso de ovarum la reducción del grado alcohólico, y de vinae el potenciar también aspectos relacionados con el color. La Chancea thermotolerans es una especie que también últimamente se están realizando estudios. Es conocida por su capacidad de producir ácido láctico, cantidades superiores de ácido láctico que otras especies, ¿no? Esto a priori daría mayor redondez en los vinos, y desde el punto de vista de la fermentación maloláctica, que es algo que está por ver y por estudiar en más detalle, la producción de ácido láctico podría inhibir la fermentación maloláctica, es decir, que esta levadura podría ser interesante para usarla en aquellos vinos en los que se quiera evitar la fermentación maloláctica, en este caso, ¿no?, concreto. Pero como digo, es algo que todavía se tiene que acabar de estudiar y ver si realmente la producción de ácido láctico es suficiente como para inhibir esa segunda fermentación. Pichia cluiberi y mejoraría también aromas varietales, y Schizosaccharomyces pombe también es bien conocido desde hace mucho tiempo, ¿no?, la capacidad que tiene de provocar una desacidificación maloláctica y, en este caso, ¿no?, poder llegar a sustituir la fermentación maloláctica, es decir, que realice, ¿no?, fermentación alcohólica y maloláctica, cosa que de momento pues tampoco, por suerte para los que trabajamos con Enococcus oeni, no está tan establecida, ¿no?, pero sí que es cierto que tiene una capacidad añadida respecto a otras especies. Bueno, aquí os muestro, es una búsqueda muy simple que hice sobre cómo no las publicaciones sobre este tema relacionado con las especies de levadura no Saccharomyces ha ido en aumento, cosa que es evidente, ¿no?, pero para cuantificarlo un poco, buscando en Web of Science simplemente, ¿no?, con esta búsqueda simple de no Saccharomyces y vino, vemos que nos identifica, en este caso, 673 artículos que obviamente, ¿no?, han ido aumentando, ¿no?, la frecuencia de publicaciones por año a lo largo del tiempo. Aquí tenemos desde 1995 hasta este año, estamos a medias, el 19, pero como veis hasta el 18 pues ha ido incrementando. Si hacemos el ejercicio de buscar también a nivel muy básico, ¿no?, esto es solo orientativo, no Saccharomyces y malolactic, nos salen muchos menos artículos, y ya si buscamos por no Saccharomyces y Enococcus, muchos menos, que en realidad, si vamos a mirar los títulos concretos que vayan o que investiguen en detalle los efectos concretos de las no Saccharomyces sobre Enococcus, realmente hay muchos menos que los que refleja este número. Lo que quiero decir es que es un ámbito de estudio que todavía está por explorar, el efecto de las no Saccharomyces sobre la maloláctica. Aquí os había puesto estos más sin ánimo de hacer autobombo, ¿no?, pero bueno, como hice el análisis o este recuento rápido de artículos, también en el tema de no Saccharomyces y vino, como veis, en este caso el número mayor de artículos provienen de grupos españoles, y de hecho algunos de ellos, y muy interesantes, salen de este instituto vuestro, ¿no?, que trabajáis con las no Saccharomyces. Ahí también están los italianos trabajando y luego otros países, como veis, pero bueno, me pareció curioso el dato. A nivel de la fermentación maloláctica, el impacto que tiene este uso de levaduras diferentes no Saccharomyces en la fermentación alcohólica, como os decía, hay muy pocos artículos que lo traten viendo diferentes parámetros del efecto que podrían tener. De los pocos trabajos que hay son de un grupo de la Universidad de Stellenbosch, y aquí os muestro simplemente, es un extracto de una tabla, solo para ilustrar algo tan simple como que el efecto es muy variable. De los pocos datos que hay publicados, esto se trataría de un ensayo en el que miran diferentes especies no Saccharomyces,
con interés enológico. Aquí además prueban de hacer una fermentación maloláctica simultánea a la fermentación alcohólica o hacerla secuencial, ¿no? Una vez acabada la alcohólica, inocular con una cepa de Enococcus oeni y un control en que no realizan maloláctica. En definitiva, si miramos un poco los números, vemos que esto sería la condición control, unas fermentaciones largas, malolácticas, es la duración de la maloláctica en días, fermentaciones muy largas, que en algunos casos son más cortas o más largas en función de la cepa y la especie de No-Saccharomyces utilizada, pero no podemos sacar una conclusión de si son en general más largas o más cortas para una especie concreta de No-Saccharomyces, depende de la cepa, en definitiva. Además, en este caso no hay estadística, tampoco podría decir si son diferencias significativas o no, pero en cualquier caso sí que deja patente que es un efecto variable, y aquí he sacado un extracto tal cual del artículo, ¿no?, que viene a decir que la estrategia óptima para la fermentación maloláctica va a depender para cada levadura o combinación de levaduras, para mejorar el aroma y la calidad, va a depender de la cepa, ¿no? Esa frase, yo creo que los que trabajamos en microbiología, una versión parecida la hemos puesto en muchos artículos porque es así. Al final, estos efectos, realmente, muchos de los efectos que detectamos son cepa dependientes, ¿no? Con lo cual, eso lo que nos da a entender es que hay que ampliar el estudio a muchas cepas de cada especie, en la medida de lo posible, para llegar a entender, ¿no?, si esos efectos los podemos asociar a un tipo de levadura concreta. De lo que sabemos, podemos hipotetizar qué posibles efectos tendría el uso de diferentes levaduras sobre la fermentación maloláctica. ¿Qué es lo que sabemos? Sabemos algo de la interacción entre Saccharomyces cerevisiae y Enococcus oeni, y de ahí podemos deducir algunas cosas, algunos posibles parámetros a mirar, pero evidentemente habrá otros que no conocemos. Entonces, esta figura resume, ¿no?, un poco los posibles efectos predecibles en función de cómo se comporten esas levaduras no Saccharomyces. A nivel de efectos inhibidores, hay varios parámetros, ¿no?, como sería el agotamiento de nutrientes. Si la levadura consume más o menos nutrientes durante la fermentación alcohólica, va a dejar un medio más pobre que dificultará que Enococcus oeni se desarrolle y que la fermentación maloláctica tenga lugar con éxito y finalice. El pH y el etanol, evidentemente, son dos factores. El pH va a depender, evidentemente, del mosto de entrada, pero también las levaduras lo modifican durante la fermentación alcohólica. Si este acaba siendo más bajo, es un factor de estrés para Enococcus, igual que lo es un grado alcohólico elevado o una concentración de sulfuroso elevado, que, como bien sabéis, dependiendo de la levadura, ¿no?, es más o menos productora de este compuesto. Los ácidos grasos de cadena mediana, que son un conocido inhibidor de Enococcus oeni, que provienen de la levadura también, en función de, en cada especie pueden ser diferentes. Algunos ácidos orgánicos, por ejemplo el ácido succínico, que la levadura puede modificar su concentración, se asocian a un efecto inhibidor sobre la maloláctica, que aunque no está demostrado, digamos, en detalle, pero sí que podría ser un competidor, un inhibidor competitivo de la enzima maloláctica, el ácido succínico, por ejemplo. Y luego también se han descrito, aunque no se han caracterizado en detalle, en el caso de Saccharomyces cerevisiae, algunos péptidos antimicrobianos que tendrían efecto negativo sobre Enococcus oeni. También se han descrito posibles efectos estimulantes, ¿no?, activadores del desarrollo de Enococcus oeni. Por ejemplo, el ácido cítrico. El ácido cítrico lo puede modificar la levadura y el ácido cítrico es un posible nutriente para Enococcus oeni que lo puede fermentar. El ácido pirúvico también parece que tendría un efecto activador, y obviamente todos los compuestos que se derivan de la autólisis de la levadura cuando finaliza la fermentación alcohólica son nutrientes para Enococcus oeni. Y luego nos encontramos con la cuestión de que otros posibles efectos desconocidos podrían influir, y ahí pues tenemos que ir más allá y ver para cada especie, ¿no?, qué posibles efectos podrían afectar la fermentación maloláctica.
En este contexto, ¿no?, de relativo poco conocimiento sobre el tema, hace unos años nos planteamos de empezar a trabajar en esta línea y en 2015 concretamente empezamos un proyecto, ¿no?, sobre el estudio del efecto de no Saccharomyces sobre Nococcus oeni, y ahora recientemente, por suerte estamos muy contentos, tenemos un nuevo proyecto para poder continuar con esa línea, 3 años más, y en este caso nos centraremos sobre todo en esta especie, pero ya llegaremos a eso, porque como digo, esto es algo que todavía no estamos en el impasse de este proyecto que está en una prórroga que se acaba ahora, ¿no?, y empezando con el nuevo. Lo que os voy a contar yo son algunos, a nivel general, algunos de los efectos que hemos visto en los diferentes ensayos que hemos realizado. Es verdad que no lo tenemos todo analizado, tenemos algunos ensayos que todavía estamos procesando datos, pero bueno, intentaré dar una visión global de lo que hemos llegado a ver en este tiempo de estudio. A nivel muy global, las investigaciones ¿en qué sentido van? Obviamente en evaluar el efecto de cada especie de las que hemos seleccionado para estudiar de no Saccharomyces, sobre todo sobre la fermentación maloláctica. No solo las dinámicas de fermentación, si son más rápidas o más lentas, sino también las variaciones en composición que potencialmente podrían estar afectando, y luego caracterizar a un nivel más molecular, ¿no?, esos factores más relevantes que condicionarían la interacción levadura-bacteria. Plan de trabajo también muy simplificado, un poco para hacer un poco de índice o de hilo conductor de lo que os iré comentando. En primer lugar, lo que planteamos fue hacer un screening, podríamos denominar, de especies no Saccharomyces en base a su efecto, es decir, elegir una serie de especies, unas cuantas cepas, y ver su efecto sobre también diversas cepas de Nococcus oeni. Eso implica muchas combinaciones, con lo cual también estás limitado a la hora de ampliar a un gran número de cepas, pero ese era el punto de partida. Después también hicimos algunos ensayos de evaluación de lo que son las estrategias de inoculación, que luego os comento. Podemos coinocular, podemos inocular de forma secuencial, entonces diferentes tiempos también. Aparte, también hemos realizado ensayos de bodega este año pasado y estamos viendo muchas cosas, pero todavía no las tenemos muy procesadas, os comentaré un poco por encima. Y también estamos caracterizando algunos de los mecanismos, y eso también es un trabajo en curso, mecanismos de interacción entre estas levaduras y la bacteria láctica Nococcus oeni. Bueno, empezamos, os comento, ¿no?, el screening que realizamos de partida. Debo decir que también nos costó encontrar un medio que nos funcionasen bien las levaduras y luego las lácticas, que nos llevó un poco de tiempo optimizar esas condiciones. De inicio, como queríamos probar, como os decía, bastantes combinaciones de cepas, nos planteamos trabajar a escala de laboratorio en un medio, ¿no?, que pudiésemos tener más o menos parametrizado, y finalmente optamos por utilizar un mosto concentrado en unas condiciones concretas y a partir de ahí que nos sirviese para reproducir todos los ensayos. Utilizamos estas diferentes cepas de estas especies de no Saccharomyces. De todas, como veis, hay 2 cepas diferentes, excepto de Toruláspora, porque es la que hay mayor disponibilidad. Algunas son comerciales, como veis, pero otras son aislados propios del grupo o que nos han cedido amablemente otros grupos de proyectos anteriores, y todas ellas la utilizamos, ahora os explicaré, en combinación con Saccharomyces cerevisiae, esta cepa QA23, para ver, ¿no?, contrastar, utilizarla como control y en combinación con las no Saccharomyces. De todas las fermentaciones alcohólicas resultantes, luego hicimos fermentaciones malolácticas con cada una de estas 4 cepas de Nococcus oeni, porque también, como hablábamos antes del efecto cepa, es muy importante ver si ese efecto que estás detectando sucede igual para todas las cepas, o en este caso para una representación, ¿no?, de diferentes cepas de Nococcus. Aquí este esquema resume, ¿no?, el modo de trabajo. Como os decía, se usó un mosto concentrado con estas características de azúcar y nitrógeno. Se inoculaba aquellas condiciones, ¿no?, excepto la control,
que utilizábamos una levadura no Saccharomyces, se dejaba 24 horas y luego se inoculaba Saccharomyces cerevisiae y a final de alcohólica, como os decía, se alicuotaba en 4 y cada una de ellas se inoculaba con una cepa diferente de Enococcus suen. Y todo ello, como os decía, en condiciones de laboratorio, ¿no? Trabajando a temperatura controlada, y de ahí pues realizamos el seguimiento de fermentaciones y el análisis de diversos parámetros. A nivel de lo que es las fermentaciones alcohólicas, en este caso no encontramos diferencias significativas de las diferentes combinaciones de levaduras, ni en duración ni en velocidad, tampoco en el grado alcohólico, a pesar de que alguna de estas especies se ha descrito que lo reduce. Luego sí, en otros ensayos hemos visto que sí. Está claro que depende de las condiciones de ese mosto de partida también ese efecto se hace más o menos evidente, ¿no? Por ejemplo, esta gráfica es simplemente la velocidad de consumo de azúcar para las diferentes cepas y el control, y no, como os digo, no encontramos diferencias a ese nivel. Las malolácticas, las fermentaciones malolácticas, en duración ni en velocidad de consumo de ácido málico, que es lo que os muestro aquí, para los diferentes casos y las 4 cepas de Enococcus, tampoco nos dieron diferencias significativas respecto al control, pero sí sucedió que en 3 casos no arrancó la fermentación maloláctica, es decir, sí eran diferentes obviamente porque no consumieron el málico, pero el resto que sí que la realizaron, ahí no encontramos diferencias estadísticas. Concretamente, eso nos pasó, las 3 que no funcionaron, con 2 cepas de Enococcus que venían, ¿no?, que se utilizaron para hacer la fermentación maloláctica del vino que procedía de una cepa de Jansenia spora ovarum, es decir, Jansenia spora ovarum nos generó 2 casos de maloláctica fallida, y en el caso también de una cepa de Starmerella bacillaris, también una de las malolácticas no llegó a arrancar, ¿de acuerdo? Bueno, analizamos muy diversos parámetros, no solo los que os muestro aquí, pero intentaré destacaros los efectos que nos dieron diferencias y un poco apuntar eso, ¿no?, a nivel más global, cómo podría afectar sobre la fermentación maloláctica. Una de las cosas que vimos es que en general, las no Saccharomyces consumen más ácido málico durante la fermentación alcohólica, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esta gráfica, en este caso el ácido málico que quedaría al final de la fermentación alcohólica antes de inocular Enococcus. Esta línea nos marcaría el valor control de Saccharomyces solo, sin ninguna no Saccharomyces, y aquí tendríamos las diferentes cepas de cada especie de no Saccharomyces. Las S nos indican, ¿no?, donde habían diferencias significativas en cuanto a disminución de ácido málico. Eso sucede con una cepa de Jansenia spora ovarum, las cepas de Jansenia spora vinae y Starmerella bacillaris. Globalmente, salvo algún caso que está muy cercano al control, no veis que la tendencia es a que haya menos málico, si bien significativamente se dio solo en estos casos. En este caso, como os decía, sí afectó a la maloláctica justamente en Starmerella y en Ovarum, ¿no?, que serían esos 3 casos que no funcionó, pero los otros sí que funcionaron bien las malolácticas y no se vieron diferencias en las velocidades de fermentación. Aquí hay que tener en cuenta que partíamos de un mosto y en el caso de la condición control, quedando un vino que tenía un ácido málico elevado, bueno, no elevado, pero sí suficiente, no limitante en absoluto, para que se realizase la fermentación maloláctica. Estamos hablando de alrededor de 2 gramos litro. Ahora bien, si eso lo trasladamos a mostos con mucho menos málico, que eso, por ejemplo, en Tarragona nos pasa, que según qué regiones los mostos tienen medio gramo de ácido málico o menos de 1 gramo, el hecho de la disminución del ácido málico por debajo de 1 gramo por litro sí puede ser limitante para que arranque o finalice la fermentación maloláctica. De hecho, en estos mostos de vinos en los que queda el málico muy bajo, pero no se ha degradado totalmente, interesa degradarlo, cuesta muchísimo de que arranquen las fermentaciones. Por tanto, este sería un posible factor que
podría tener consecuencias, como digo, en vinos que tengan menor concentración de ácido málico. Hay algún dato, que os muestro aquí también del mismo grupo de la Universidad de Stellenbosch, sobre la capacidad de las no Saccharomyces en consumir el ácido málico. Como veis, aquí son diferentes cepas evaluadas, también vemos otra vez la variabilidad dependiendo de las cepas, pero por ejemplo sí que destacar Candida simplenina, que es la Starmerella bacilaris, que sí que tiende a degradar más málico que lo que veíamos nosotros también en el ensayo que os comentaba. De hecho, nosotros lo veíamos para estas dos especies, Uvarum y simplenina, que bueno, vemos que es variable, pero sí que tienen esa capacidad de consumo de málico. Por tanto, este es un factor, como digo, ¿no?, que podría influir en la posterior fermentación maloláctica. Otro efecto que observamos, que vimos diferencias, el incremento de manoproteínas. En este caso nosotros las analizamos en base a la manosa que se obtiene de una hidrólisis, ¿de acuerdo? Entonces, si ves un indicador, más cantidad de manosa, se supone que sería, al menos cualitativamente, ¿no?, un indicador de mayor cantidad de manoproteínas. Las manoproteínas ya sabéis que están en la superficie, en la cara externa de la pared de la levadura, ¿no?, y de hecho ya desde hace mucho tiempo se han definido como posibles activadoras de la fermentación maloláctica, porque las bacterias lácticas tienen enzimas para hidrolizarlas y por tanto pueden utilizar la manosa, y de hecho en los ensayos que hemos hecho hemos visto cómo la manosa a final de fermentación alcohólica se había consumido, por tanto la que hay la consumen las bacterias lácticas. En el caso concreto de este ensayo lo que vimos es que algunas cepas de Toruláspora delbrueckii y de Mechnicovia pulcherrima, que serían estas que tenéis aquí, niveles de manosa, esto es el control, algunas cepas, no todas, sí producirían mayor cantidad de manoproteínas que la condición control solo con Saccharomyces, ¿de acuerdo? Eso es un posible efecto potenciador de maloláctica. Insisto que aquí no vimos diferencias en las velocidades de maloláctica, pero es verdad que es un vino que no es especialmente difícil, que no se llega a un grado alcohólico excesivo, con lo cual si Enococcus oeni no tiene una situación de estrés fuerte, pues es posible que tampoco necesite, ¿no? Pero sí que en determinados casos podría, en que los vinos sean más estresantes, que haya mayor etanol, menor pH, la manosa o las monoproteínas presentes podrían actuar positivamente sobre el arranque de la fermentación maloláctica. En sentido contrario, lo que vimos también es que un compuesto inhibidor para las lácticas, como es el sulfuroso, había alguna especie que lo producía en mayor cantidad. En este estudio concreto vimos las dos cepas de hecho de Hanseníaspora uvarum, producían unos niveles de sulfuroso total mucho mayores que el resto, que como veis aquí también la línea nos indica la condición control, solo con Saccharomyces, apenas, ¿no?, se separan del comportamiento del control. Sin embargo, estas dos cepas, como veis, presentan concentraciones a final de fermentación alcohólica muy superiores, significativamente diferentes, y este caso concreto es el que luego no realiza, uno de los que luego no realiza la fermentación maloláctica para dos de las cepas de Enococcus. Es decir, de hecho, el efecto antimicrobiano, aquí, bueno, un poco para que quedase más bonito, ¿no?, os he puesto la ruta de síntesis de sulfuroso por parte de la levadura. El efecto antimicrobiano del sulfuroso sobre Enococcus oeni es bien conocido, y de hecho es probablemente la interacción negativa levadura-bacteria más conocida, ¿no? Cuando son incompatibles una levadura, una Saccharomyces y un Enococcus oeni, no siempre, pero muchas veces es porque esa levadura está produciendo una cantidad elevada de sulfuroso. Por tanto, otro aspecto, ¿no?, en este caso negativo, que puede influir, y en este caso lo hizo, negativamente sobre la fermentación maloláctica. Bien, otro aspecto que también observamos fue el aumento general del pH al final de la fermentación alcohólica y también cuando acaba la maloláctica.
en las no Saccharomyces, pero significativo esa diferencia solo lo fue en Stallmerella bacilaris. Bueno, os comento porque este tipo de gráfica es diferente. Aquí os muestra el pH. Estos son los valores a final de fermentación alcohólica y aquí, como veis, ya son datos de final de maloláctica, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos la rayita, perdonad, es la condición control solo con Saccharomyces y el resto, bueno, cuesta un poco de identificar, pero bueno, veis aquí según el símbolo, ¿no? Serían las combinaciones, ¿no? Con no Saccharomyces. Como veis, estos serían, ¿no?, los casos en que las diferencias son significativas, son para algunas malolácticas con Stallmerella bacilaris, el pH incrementa notablemente, pero en general, como veis, la tendencia de la mayoría es a ser mayor el pH que la condición control. Insisto que estos serían los únicos casos estadísticamente diferentes. Estos que vemos aquí, que quedan por debajo, son los que no realizaron la maloláctica y, como es obvio, el incremento, ¿no?, que se asocia a la desadificación que hacen las lácticas, pues aquí no se notó, ¿no? ¿Qué puede representar un aumento en el pH? En el sentido del efecto sobre la maloláctica, a priori facilitaría el desarrollo de Enococcus, porque el pH bajo es un factor de estrés. Pero esto, según a qué niveles llegue, que en este caso no serían los más altos que hemos llegado a observar, porque en algunos ensayos que hemos hecho nos sobrepasaba el pH 4, pH 4,1, con 2. Cuando llegamos a pHs que se acercan a 4, el peligro, y eso es una hipótesis, porque aquí estamos hablando de ensayos de laboratorio en que no hay contaminantes, son los posibles cambios en la dinámica de poblaciones. Mayor pH, mayor riesgo de que nos aparezcan, ¿no?, determinadas especies que tienen menor resistencia, que son menos acidófilas, ¿no? Lactobacillus, Pediococcus o incluso Brettanomyces, ¿no? Por tanto, es algo que, ya digo, a priori, a nivel de que arranque la maloláctica no interfiere, lo contrario, pero si esos valores de pH suben mucho, sí que podría, ¿no?, podríamos cuestionarnos si podría tener efecto sobre la dinámica poblacional. También vimos que algunas especies, el uso de algunas especies no Saccharomyces, y eso ya estaba descrito, aumentaban notablemente, significativamente, la acidez volátil. Eso lo vimos concretamente para Hanseníaspora uvarum y vinae y para Stallmerella bacilaris para la mayoría de cepas, ¿no?, que es lo que os muestro aquí. Esto es el ácido acético, igual que antes, valores de final de fermentación alcohólica y cómo quedan en cada caso para cada maloláctica, ¿de acuerdo? Estos casos, que corresponden a estas especies, vemos cómo el ácido acético es significativamente superior que la condición control que está aquí. Fijaos que en algunos casos, concretamente para Hanseníaspora ovarum, estamos hablando de concentraciones de más de 1 gramo por litro de ácido acético, con lo cual ahí ya estamos hablando de una producción sin duda excesiva, ¿no?, y problemática de este compuesto. A nivel de la maloláctica en sí, sí que se ha descrito en algún caso que podría tener algún efecto inhibidor, el acético, pero sobre todo es a efectos de calidad del vino, sobre todo, ¿no?, en ese contexto que os hablaba al principio, que estamos pensando en vinos en que queremos que tenga lugar la maloláctica. Si partimos ya, ¿no?, de vinos, una vez la levadura ha fermentado, que ya tienen, como es este caso, por ejemplo, una cantidad de acético muy grande, normalmente la tendencia después de la maloláctica va a ser a incrementar, porque Enococcus oeni poco mucho suele incrementar algo la acidez volátil, con lo cual nos va a aumentar ese problema, ¿no? Por tanto, sería también a nivel, ¿no?, como digo, de calidad en vinos que se quiere la maloláctica, algo a vigilar esa producción de las levaduras no Saccharomyces de ácido acético. Otro efecto, ¿no?, que también hemos observado es, y en este caso muy puntual, pero bueno, os lo comento, es en algún caso, en este concreto sería con Stallmerella bacilaris, el aumento del ácido cítrico al final de la fermentación alcohólica, que sería este dato de aquí. Como veis, los vinos después de la alcohólica quedarían con concentraciones variables de ácido cítrico y para esta cepa concreta habría
unas concentraciones mucho mayores. ¿Qué repercusión tiene? Como bien sabéis, durante la maloláctica, la mayoría de cepas de Enococcus consumen, si no todo, parte del ácido cítrico porque lo pueden fermentar, ¿no? Y de hecho se refleja aquí en los datos de final de fermentación maloláctica. Algún caso, ¿no? Como veis, no lo consume en tanta cantidad, pero sí, ¿no? En todos ellos pues hay un descenso importante. El que metabolicen el ácido cítrico, desde el punto de vista de la bacteria, es beneficioso para activar la fermentación porque es un sustrato más del cual indirectamente obtiene energía. Pero como también bien sabéis, se asocia a un incremento de la acidez volátil y a una producción de diacetilo que puede no interesar, ¿no? Y bueno, os había puesto aquí la vía que ya conocéis, ¿no? Para recordar que ese citrato por la vía de la citratoliasa, sí o sí, en la primera etapa de fermentación ya va a producir acético, que además, según cómo se metabolice, ¿no? Porque a partir del piruvato se nos puede redirigir el flujo metabólico en un sentido u otro, puede generar más cantidad de acético o producir, como decíamos, diacetilo, que lo asociamos al típico aroma de mantequilla, ¿no? Entonces, es algo que va a tener, dependiendo de esas concentraciones, si son más o menos elevadas, un impacto, sin duda, sobre el perfil aromático del vino resultante. Bueno, entonces, para recoger un poco, ¿no? Todo esto que os comentaba, os he destacado los efectos que hemos visto, ¿no? Más destacables. Aquí os muestro un análisis de componentes principales basados en todos los parámetros analizados, y lo que sí se ve en este caso, ¿no? Es cómo se agruparían las fermentaciones con Hanseníaspora ovarum, ¿no? Asociado, por ejemplo, al sulfuroso, al ácido succínico, al ácido acético, cosas no muy buenas en general. También hemos mirado esos parámetros, ojo, que si aquí no miramos perfil de volátiles, y en ese sentido pues es posible que hubiesen cosas positivas, pero a nivel de esos parámetros que buscamos por su posible influencia sobre la maloláctica, Uvarum, nos quedaría separada claramente, agrupada las cepas por especie. Nos ocurre también con Hanseníaspora vinae, aunque esta queda más cercana a la condición control, que está por aquí, escondida. Starmerella bacilaris también nos aparecen, ¿no? Las fermentaciones separadas, por ejemplo, en base al cítrico, a la cantidad de cítrico, y Toruláspora delbrueckii y Mechnicovia pulcherrima, como veis, quedan ahí bastante solapadas con la condición control. Son las que menos se disparan o menos cambios en esos parámetros, insisto, evidenciarían respecto a una fermentación solo con Saccharomyces. Estos son datos son parámetros medidos a final de alcohólica, ¿eh? Aquí estaríamos viendo los vinos antes de la maloláctica, ¿de acuerdo? Bueno, en conclusión, así para resumir un poco lo que os comentaba, ¿no? Aquí tenéis para cada especie las características que hemos visto, diferencias, ¿no? En qué casos esto significaría variable dependiendo de la cepa, o si se daban todas las cepas estudiadas, ¿no? Algunas especies nos generan una disminución del ácido málico, algunas, Toruláspora y Mechnicovia, variables según la cepa, aumento de manoproteínas, sulfuroso incrementa muy notablemente con Uvarum, el aumento de pH lo vemos con Bacilaris, la acidez volátil en diferentes especies, y el cítrico nos aumentaría en una cepa concreta de Bacilaris. Bueno, ¿por qué os vuelvo a repetir esto? Simplemente para explicar que de este screening que hicimos, como teníamos que acotar para seguir estudiando también a unas combinaciones concretas de especies, y además tampoco no tenemos que olvidar que el objetivo a más largo plazo es el llegar a proponer combinaciones de cepas que funcionen bien para maloláctica, de levaduras no Saccharomyces que ofrezcan, ¿no? Una serie de ventajas a nivel aromático, pero que luego sean compatibles con la fermentación maloláctica. Pues ahí nos quedamos, ¿no? Para seguir con los estudios que estamos realizando con Toruláspora delbrueckii y Mechnicovia pulcherrima, ¿de acuerdo? Como os comentaba antes, también hemos hecho algunos ensayos sobre estrategias de inoculación, ¿vale? Estrategias de inoculación pueden ser desde utilizar
para la fermentación alcohólica una sola levadura, Saccharomyces cerevisiae, o una no Saccharomyces, o bien utilizar o realizar una fermentación secuencial, primero la no Saccharomyces, luego inocular Saccharomyces, o bien realizar coinoculación. Realizamos ensayos, en este caso también a escala de laboratorio, ¿no? Aquí lo que hicimos fue poner diferentes tiempos, 24, 48 o 72 horas, de dejar desde la inoculación de la no Saccharomyces hasta que se inoculaba la Saccharomyces. En este caso concreto, como os decía, lo redujimos a Mechnicovia pulcherrima, una cepa, y Torulaspora del Brueckii, otra cepa, utilizando la misma cepa de Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Que es la que se inoculaba después y era la que finalizaba la fermentación. Luego también, ¿no?, se realizaron coinoculaciones, es decir, inocular Saccharomyces y no Saccharomyces juntas, y obviamente el control. Y después de todo ello se hizo, ¿no?, fermentación maloláctica, en este caso con una cepa concreta. Os destaco solo algún dato. A nivel de persistencia de las no Saccharomyces, ¿no?, en función de la estrategia de inoculación, como veis, ¿no?, estos serían los valores de población en logaritmo. Cuando hay coinoculación persisten, y también persisten sobre todo cuando las dejamos más tiempo en inoculación secuencial, lo cual es muy lógico y muy esperable, ¿no? Nos persiste un poco más Mechnicovia pulcherrima, a pesar de que apenas fermenta el tiempo que está presente antes de inocular Cerevisiae, pero sí persiste su población. A nivel de las fermentaciones, vimos, por ejemplo, que las fermentaciones con Torulaspora, las secuenciales, que nos indicarían aquí, eran más lentas, y eso lo hemos visto después en otros ensayos. Torulaspora nos provoca alcohólicas más lentas, pero sin embargo luego cuando miramos la duración de la fermentación maloláctica no afecta. Luego las fermentaciones malolácticas funcionan bien, igual que las otras condiciones. ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, en este caso os lo... perdonad. Os lo he resumido. Ya hemos comentado un poco los detalles de los diferentes efectos antes. Aquí globalmente lo que vimos es lo que os muestro aquí. Habían algunos efectos que los observábamos tanto en coinoculación como secuencial, como es el aumento de pH, en este caso con Torulaspora, la disminución de la acidez volátil respecto a la condición control también con Torulaspora, y otros efectos que solo los veíamos en la fermentación secuencial. ¿De acuerdo? Entonces aquí el modo de inoculación sí tiene también un impacto, como también era de esperar, pero bueno, aquí lo evidenciamos, sobre la composición final del vino. Torulaspora nos disminuía respecto al control la concentración de sulfuroso total, la concentración de ácido succínico, ambos inhibidores de la fermentación maloláctica. Y Mechnicovia, en este caso sí detectamos que nos bajaba el grado alcohólico de forma significativa respecto al control, y lo asociábamos también a un aumento significativo del glicerol. Y también nos disminuía la concentración de este posible inhibidor de la maloláctica, que sería el ácido succínico. Por tanto, un poco en conclusión, tiene un efecto la estrategia de inoculación, ¿no?, sobre todo cuando es secuencial. Os muestro otra vez aquí, ¿no?, porque es visual, ¿no?, ver cómo se agrupan en función de la estrategia de inoculación. Aquí veis, por ejemplo, ¿no?, las Mechnicovias inoculadas de forma secuencial con Saccharomyces se agrupan, las Torulásporas también, y el control y las coinoculadas quedarían menos, ¿no?, más dispersas. Aquí se agrupa Torulaspora por, sobre todo, uno de los factores, mayor pH, y también que deja mayor contenido de materia nitrogenada, no consume tanto, y por ejemplo aquí Mechnicovia, menor consumo de ácido málico y mayor producción de glicerol. Por tanto, sí vemos ese comportamiento asociado a la estrategia de inoculación. Aquí os había puesto unas breves conclusiones, un poco lo que ya he comentado. Las secuenciales permiten evidenciar más los cambios. Estos se acentúan sobre todo cuando dejamos 48 horas antes de inocular Cerevisiae, y se confirman en gran medida los resultados que habíamos obtenido en el screening. Se repiten, incluso aquí vemos alguno adicional que probablemente asociado al hecho que los dejamos más tiempo que actúen. ¿De acuerdo?
Entonces, en ese sentido, 48 horas, ¿no?, para ensayos posteriores es lo que hemos elegido porque parece ser, ¿no?, que nos hace más evidente los cambios. El último ensayo del que os voy a hablar es los ensayos en bodegas que hemos realizado en 2018. Esto lo que hicimos fue con tanto en blanco como tinto, Macabeo y Cabernet Sauvignon. Lo hicimos en la bodega de la universidad, condiciones de bodega, el procesado de la uva y todo, pero luego las fermentaciones eran en pequeños fermentadores de poca capacidad, de 10 litros para el blanco y de 6 kilos para el tinto. Y aquí probamos el control, obviamente, siempre Cerevisiae solo, Toruláspora y Mechnikovia, las mismas cepas que antes, dejando las 48 horas y luego inoculando Cerevisiae. Y ahí luego hicimos maloláctica con 2 cepas diferentes e introducimos una nueva variable que es dejar la maloláctica espontánea. Si tenía lugar, estando en entorno de bodega, ver si ahí tenía lugar una maloláctica espontánea. Pero aquí tenéis reflejado, aquí hicimos un análisis mucho más extenso de parámetros, no solo lo que os comentaba antes, tanto a nivel microbiológico como químico y sensorial. Me da pena que no os voy a poder explicar mucho porque estamos procesando todavía datos, porque tenemos todo lo de volátiles, estamos haciendo aminoácidos, pero os daré un poco de idea general de lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? Por tanto, os voy a pasar unas cuantas gráficas de componentes principales para que veáis tendencias generales, pero como os digo, todavía estamos procesando datos concretos. Aquí, bueno, salen algunos de los compuestos, ¿no?, que hemos medido. Esto sería la vinificación en blanco, final de fermentación alcohólica, y vemos una agrupación clarísima en función de la especie de no Saccharomyces, pulquérrima, control y Toruláspora, que como os decía, más lenta, también en este caso, pero no afectó a las malolácticas, que funcionaron la verdad que muy bien. A nivel de las cepas, aquí ya os he quitado los parámetros, las variables, porque no se veía nada, pero bueno, si a alguien le interesa las tengo. Y brevemente, aquí observamos que a nivel de las diferentes 3 condiciones, 2 Enococcus inoculadas y la fermentación maloláctica espontánea, que funcionó, vemos como Toruláspora se agrupan las espontáneas con una de las cepas, PSU, y hay otra de las cepas inoculadas, que es CH11, que queda separada. Eso se repite para las 3 condiciones de levaduras. Para Saccharomyces el control, espontáneas y PSU queda junta, la otra cepa separada, igual para Mechnikovia. Estamos, como digo, analizando e intentando ver, ¿no?, qué diferencias, ¿no?, hace que se agrupen y qué compuestos concretos, ¿no?, son los que vemos ahí. ¿De acuerdo? En tinto, igual que antes, agrupación, si bien los parámetros que agrupan no son los mismos que en blanco. Ahí vemos un efecto matriz, como es lógico. En vino blanco hay unas transformaciones, algunas coincidentes, pero otras no. Hemos visto diferencias a nivel de color también, cuando se usan alguna de las no Saccharomyces. Agrupación por especie y, otra vez, Toruláspora más lenta la alcohólica, pero luego las malolácticas nos funcionan bien. A nivel de las cepas de Enococcus, aquí no se nos reproduce la distribución que vemos en blanco. Aquí es más complicada, no hay una agrupación tan clara. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es que en este cuadrante nos quedaría la mayoría de fermentaciones espontáneas malolácticas. Tenemos que ver qué parámetros, ¿no? Luego aquí ya hay más dispersión, ¿no? Sí que parece que en algunos casos por cepa, por ejemplo aquí PSU se agrupa más, CH11, aquí no tan claramente, ¿no?, en el caso de Toruláspora. Por tanto está claro que dependiendo de la matriz, de si es un tinto o un blanco también, los cambios son diferentes y el comportamiento va a ser en algunos aspectos diferente. Muy preliminares estas conclusiones, pero sí, como os decía, lo que tenemos claro es que hay esas diferencias entre el tipo de vinificación. También hemos visto, de los datos que tenemos más procesados, que se nos confirman los efectos que habíamos visto en los ensayos anteriores en las vinificaciones en blanco, porque de hecho en los ensayos anteriores habíamos utilizado un mosto concentrado blanco, ¿no?, en condiciones de laboratorio, y ahora en condiciones de bodega vemos que muchos de los efectos se reproducen. El tinto, como digo,
observamos cosas diferentes y también lo que se ve claro es que en función de la cepa de Enococcus oeni, ¿no? Vemos, sobre todo en el blanco en este caso, vemos un comportamiento diferente. Entonces son puntos, ¿no?, de partida para seguir estudiando y analizando esos resultados. Perspectivas, es decir, ¿qué estamos ahora poniendo en marcha, en qué estamos trabajando? En ampliar el número de cepas a estudiar. Entonces, lo que en el nuevo proyecto vamos a hacer es centrarnos en Toruláspora delbrueckii. ¿Por qué? Uno de los motivos es por el hecho de que, bueno, Toruláspora se propone tanto para tintos como para blancos, ¿no? Y la maloláctica, al menos en la zona que estamos nosotros, es más para tintos que para blancos, ¿no? Entonces creemos que ahí podemos explorar más. Y aparte hay algunos de los aspectos, por ejemplo el caso de las manoproteínas, que nos interesa también ahondar en él, y eso lo hemos visto sobre todo para cepas de Toruláspora delbrueckii. Entonces simplemente, ¿no?, de Toruláspora, como os comentaba, también es la especie para la que hay más cepas comerciales ya seleccionadas, y aquí os pongo algunas de las características bajo las que se definen. Disminución del ácido volátil, que lo hemos visto en algunos de los ensayos, aumento de las manoproteínas, disminución del diacetilo, del sulfuroso, que también, bueno, en este caso del sulfídrico, pero bueno, compuestos con azufre. En general, aspectos que podrían, ¿no?, todos los que hay aquí, favorecer malolácticas que funcionen, ¿no?, sin problemas. Como os decía, uno de los mecanismos en los que ya hemos empezado a trabajar es en ver cómo las manoproteínas podrían ser utilizadas por Enococcus. Hay algo de información sobre esto, pero poca, a nivel molecular. Os muestro aquí, a modo de, así muy rápido de ejemplo de lo que se conoce, ¿no? Hay algunos genes de Enococcus oeni, que es esto que os pongo destacados, que se ha visto que se sobreexpresan en presencia de manosa, ¿no?, que serían estas condiciones que os destaco. Genes, algunos son transportadores, otros asociados al sistema fosfotransferasa, PTS, y ahora mismo estamos trabajando con esto, con estos genes, evaluando por PCR cuantitativa, ¿no?, en diferentes condiciones, ¿no?, y viendo cómo, ¿no?, esta manosa puede ser, en qué condiciones puede ser utilizada por Enococcus oeni y cómo eso puede activar más o menos y hacer más rápida la fermentación maloláctica. Por tanto, un poco es donde estamos ahora. También vamos a seguir haciendo ensayos de bodega. La idea es probar más cepas y también en condiciones más diferentes, de vinos más complicados, con un grado alcohólico más elevado, y ver cómo funcionan estas fermentaciones con no Saccharomyces. Y con esto acabo mi presentación. Sobre todo agradecer al equipo de trabajo, que son los que están detrás de todos esos datos, a Aitor Balmaseda, que está haciendo la tesis, Nuria Ferrando estuvo un tiempo con nosotros, Alba fue una estudiante de fin de máster que también colaboró con esos trabajos, dos postdocs que por desgracia no los tenemos ya en nuestro grupo, pero que han pasado y han contribuido también, Isabel Araque y Joaquín Bautista, y bueno, Albert, que es un poquito más veterano que yo, pero es el puntal del grupo. Y bueno, sobre todo eso, agradecérselo a ellos, que son los que han estado ahí trabajando. Y nada, agradeceros también a vosotros vuestra atención. Y si tenéis alguna duda, pues encantada de responder. Gracias. Muchas gracias, Cristina. ¿Bajo o sí? No, ahí. ¿Ahí? Yo creo que sí, para que te vean y te escuchen. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Yo tenía una duda, cuando habéis mirado la población de no Saccharomyces después antes de la inoculación, ¿no?, de las Saccharomyces, cuando inoculáis Saccharomyces también veis la población, cómo va variando en esa fermentación. Sí. ¿Qué diferencias encontráis en las distintas no Saccharomyces? Sí, hay, por ejemplo, el dato este que os mostraba, que tenemos ahí de la persistencia de las no Saccharomyces, a ver si llego. Estos serían datos a final de alcohólica, las poblaciones que quedarían una vez ya la fermentación alcohólica ha acabado. Como, por ejemplo, vemos que en las coinoculadas persiste no Saccharomyces hasta el final, en el caso de tanto Toruláspora como Mechnikovia, y cuando se hace secuencial
por ejemplo, toruláspora la detectamos a final de alcohólica cuando ha estado 72 horas, pero no cuando ha estado menos tiempo antes de inocular Saccharomyces, habría decaído antes porque ha estado también menos tiempo. Y algo parecido, pero aquí nos persiste un poco más, Mechnicovia, por ejemplo, se nos queda. Es decir, sí parece que esas no Saccharomyces, aunque sea Saccharomyces la que toma el relevo de la fermentación y la que realmente fermenta, aguantan y algo metabólicamente siguen haciendo, porque, como os decía, vemos más acentuados los cambios a partir de las 48 horas, contra más tiempo también han estado. Ahí, sobre ese tema, sí. Llama la atención, no es coherente del todo que en la simultánea tengas mejor supervivencia de no Saccharomyces que en las secuenciales. En las secuenciales cortas. Sí, pero bueno, sí, pero son así los resultados. Eso es verdad que pero nos persisten más cuando se coinoculan desde inicio. No sé si ahí habrá algún tema de adaptación más progresiva, que no lo sé. Eso es algo que no hemos entrado ahí a ver qué ha sucedido. Lo que ponéis de Saccharomyces o de no Saccharomyces es lo mismo en función de que sea coinoculación o de que sea secuencial. ¿A qué te refieres? El inóculo. El inóculo, sí. Sí. ¿Me gustáis en OV? Sí. Y cuando habéis hecho los experimentos en vino blanco, a nivel organoléptico y de los aromas, ¿qué tal? Sí, eso me sabe mal que no teníamos los resultados bien representados para traerlos. A nivel, porque hicimos una cata en las vinificaciones estas del año pasado. En blanco sí hay diferencias muy evidentes en función de la especie. Los tintos, la verdad es que bueno, el panel también había gente más experta y menos experta, también debo decirlo. Pero bueno, en blanco sí que hay resultados muy claros en cuanto a que en algunos casos mejoraría con algunas sí positivos y muy diferenciados respecto al control. En el tinto lo que se apreció muy claramente es los vinos con y sin maloláctica, y ahí ya cuesta más. A pesar de que en los dos casos se hizo la maloláctica, pero... Es que el mercado ahora de los blancos con maloláctica, ese mercado creo que es muy interesante. Estoy viendo que hay una moda, no sé cuándo será, pero una moda sí que... Y vuestra estrella, no sé si lo he entendido bien, es la del Berkeley. Nosotros sí vamos a pesar, no porque Mechnicovia no nos dé buenos resultados, pero un poco por lo que comentaba, que Mechnicovia parece que se aconseja más para blancos, no tanto para tintos, al menos las cepas que hay comerciales, las indicaciones son más bien esas. Y, por ejemplo, en la zona que estamos nosotros, la fermentación maloláctica es con los tintos, con los blancos. ¿Y la razón puede ser que la tonospórula del Berkeley baja los niveles de sulfuroso y por eso, esa es como la razón básica, ¿no? Y ayuda entonces a Baja sulfuroso, depende del ensayo, lo hemos visto más claro, porque lo que pasa con las diferencias significativas, ¿no? Que a veces, aunque tú ves que ha bajado, pero estadísticamente no te da el dato. Baja sulfuroso, lo de las manoproteínas sí que lo hemos visto, depende de la cepa, hay diferencias entre cepas y ahora vamos a ampliar ahí número de cepas. Hay algunas cepas que producen bastante cantidad de manoproteína, otras parecidas a Saccharomyces, y globalmente la verdad es que es una levadura que a nivel de la maloláctica, a pesar de que las alcohólicas son más lentas, luego parece que habría una serie de mecanismos que podrían favorecer la maloláctica. ¿Cuánto puede bajar el sulfuroso? ¿Es así como muy drástico ese descenso? Yo creo que tengo algún dato por ahí, si me permitís. A ver si lo encuentro. Me había traído datos adicionales por si alguien me preguntaba algo concreto. A ver, el sulfuroso aquí en estoy mirando. A ver. Sí, no, pero este es el otro ensayo. A ver, aquí, creo. A ver, no sé si he puesto la tabla adecuada, pero... total sulfite. Sí, en principio, claro, esos son miligramos litro, esto sería el control y esto serían las torulásporas secuenciales, sí, del orden de la mitad.
sí, sí. Otra pregunta era la gestión del sulfuroso que hacéis con el medio de partida. ¿Está sulfitado? ¿Es todos con medios sin sulfitar? Ahí teníamos un poco de miedo en bodega, pero claro, como queríamos evaluar, la verdad es que el blanco se trató con frío y demás y no se sulfitó. No se sulfita. No. Has hablado al principio del medio de cultivo, del diseño del medio de cultivo. Nosotros hemos intentado hacer algunas cosas con Lactobacillus y Saccharomyces. Queríamos un medio sintético y no había manera de hacer un medio sintético en el que crecieran las dos. Si no ponías extracto de... Bueno, al final creo que conseguimos algo, pero costó mucho, porque al principio cualquier receta que no llevase al menos algo de extracto de levadura no funcionaba. No funcionaba para Lactobacillus. Pues nosotros también lo hemos sufrido, porque teníamos ya un modelo de mosto sintético, que la gente en la línea que trabaja con levaduras lo tiene súper optimizado, pero las malolácticas no funcionan. Y probamos también y bueno, al final eso, en este caso lo que pasa es que seguimos buscando, porque realmente el depender de los mostos concentrados es un problema. Porque, bueno, ya primero que los lotes cambian, nos cierra la empresa que nos lo... La verdad es que seguimos buscando algún medio que nos permita hacer todas las fermentaciones sin problemas. Es complicado. Una pregunta con respecto a la fermentación en bodega de blancos. Cuando has dicho los blancos con respecto a la fermentación maloláctica, cuando hablabas de los control eran los que habían tenido fermentación maloláctica espontánea. Sí, bueno. Sí. Si hay control solo con Saccharomyces sería, y luego además en bodega dejamos que hiciese la espontánea, que además funcionó, que a veces no te funciona, pero en este caso. Los dos grupos que se te hacían para cada una de las no Saccharomyces eran el grupo control y la que se había hecho con Oenococcus oeni PS1 y la otra era la que se había hecho con la otra cepa de Enococcus oeni, con la otra cepa que habíais utilizado de Enococcus eni, ¿no es cierto? En el blanco, de hecho, perdonad que el baile de diapositivas, la anterior, aquí curiosamente se nos juntan la espontánea Eso es. y una de las cepas inoculadas. Sí. Y PS1. ¿Y habéis mirado si es PS1 la que se ha impuesto en esa? En eso estamos, que eso no lo he dicho. Ahora pensamos que sí, porque realmente la que se inocula, las dos, tanto PS1 como la otra, arrancaron enseguida, mientras que la espontánea le costó. Pero ahora tenemos las muestras en Alemania para que nos devuelvan los resultados de la electroforesis capilar, porque las tipificamos por VNTRs, y vamos a ver las imposiciones y todo, pero sí que a nivel de tiempos no esperaríamos sorpresas, porque las inoculadas arrancaron enseguida, la espontánea tardó mucho más. Yo tenía, Cristina, cuando has hablado de que al final de maloláctica se había conseguido toda la manosa, sí, eso parece. ¿Te referías a la manosa polimérica? Hidrolizada, sí, sí, lo hacemos siempre por el método, creo que es de la OIB. Y bueno, hemos mirado fracciones de proteína también, pero la verdad es que, claro, estamos a un nivel todavía muy preliminar, pero la manosa hidrolizada sí, aparentemente se consume. Vale. Y al final, en la propuesta de mecanismos que estáis explorando el uso de las nanoproteínas por Enococcus oeni, como eso era ya un poco rápido, los genes que estáis identificando son supuestamente tienen que ver con hidrólisis extracelular. Sí, hay alguno que es transportador, si no me equivoco, de manosa. Y luego estos de los PTS sí que sería más a nivel de hidrólisis. Estos son genes... ¿Y serían proteínas secretadas? ¿Sería hidrólisis extracelular? Sí, exacto. Estos en base al único trabajo que hay, que es de un grupo de Burdeos, que trabajan con exopolisacáridos, y es el único que yo conozca que da datos de qué genes, ¿no? En este caso los encuentran sobreexpresados cuando hay manosa, podrían estar implicados. Está claro que ahora, ¿no? Si seguimos en esta línea, pues tendremos que ir a hacer nosotros estudios, sea de transcriptómica o de proteómica, para ver realmente si hay otros, ¿no? Donde observemos diferencias y consumo y demás, para determinar si hay otros genes implicados, otras proteínas.
¿Podéis hacer knockouts? ¿Qué va? No. Todavía no. Enococcus oeni, a pesar de que van saliendo cada 5 años un artículo, sí, pero no hemos conseguido ni nosotros, y creo que vamos, que no es algo que se esté... Y superexpresión tampoco. Estamos muy limitados, lamentablemente, con Enococcus a ese nivel. Entonces, más allá de medir expresión relativa... ¿También puedes clonar genes en Lactobacillus? Sí, sí. Eso es algo que, bueno, la verdad es que nosotros ahí en Tarragona no lo hemos hecho. Yo había hecho algo con E. coli, había hecho una complementación hace mi postdoc y tal, pero son cosas que es verdad que que es algo que quizá deberíamos de ponernos en ello. Porque vista la limitación y que no avanzamos por ahí, pues sí. ¿Y cambiar a Lactobacillus plantar algún otro que pueda hacer maloláctica? ¿Eso qué tal? En vez de Enococcus. Sí, sí, a ver, hay gente que está trabajando en eso y demás, pero bueno, como la verdad es que Enococcus sigue siendo la que... Y nosotros lo que queríamos hacer ahora, los próximos ensayos de bodega, ya era irnos a vinos mucho más difíciles para ver, porque claro, hemos trabajado con vinos relativamente fáciles, un grado alcohólico no, y queríamos probar ya con uvas de estas tipo Priorato, que tienen ahí unos grados de 14, 15 y ver también, ¿no?, un poco el contraste. También queríamos mirar, porque hemos trabajado siempre con una única Saccharomyces. Sí que es verdad que inicialmente hicimos pruebas para ver que fuese más o menos representativa, ¿no?, pero queremos probar con diferentes Saccharomyces también la combinación. Claro, es que realmente cuando empiezas a ampliar cepas, como tienes que ir multiplicando, es complicado, pero bueno, ahí estamos. Bueno, pero está bien que sigáis con Enococcus porque sois de los pocos grupos sí, que cada vez con soltura de Enococcus. Cada vez somos más residuales y cuando vamos a según qué congresos... Bueno, Fernanda había trabajado con Enococcus. Sí, pero pasamos a plantar un también rápido. Sí, yo... La verdad es que, bueno, realmente hace honor a su calificativo de fastidioso, pero bueno. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Cristina. Gracias a vosotros.